Un saludo muy especial a la Universidad Santo Tomás y al consultorio jurídico de la universidad por su espacio Sé Jurídico. El día de hoy vamos a tratar el contexto de la industria petrolera en nuestro país a propósito de la pandemia de COVID-19 y una visión regulatoria particular. La industria petrolera, así como toda la industria extractiva, ha sido considerada desde antes de la pandemia del COVID-19 una industria o una actividad nada estable. Siempre ha sido fluctuante. Ahora, con la llegada del COVID-19, pues sus cifras se vinieron pico abajo con números históricos a nivel mundial en cuanto al precio del barril de petróleo. Colombia es un país productor y exportador de petróleo, por lo cual no es ajeno a esta situación. Sin embargo, al igual que en los temas ambientales, el mercado del petróleo colombiano depende de decisiones políticas y económicas internacionales, hoy enmarcadas por un actor indeterminable llamado COVID-19. De acuerdo a lo anterior y hablando propiamente del contexto en Colombia, a pesar de que nuestro país es un productor y hasta exportador, su autosuficiencia en materia de reserva petrolera nos dan 6 años, y de no hallar más pozos considerables como el de Cusiana en los años 80 y 90, al cabo de 6 años podríamos estar hasta importando crudo, lo que afectaría a un sinnúmero de políticas sociales del país que nos permiten concluir la petroleodependencia de nuestro estado, principal punto a regular en mi visión particular y que expondré más adelante. El petróleo en Colombia ha llegado a aportar al PIB del país en tiempos normales hasta el 20%. En tiempos de crisis como la actual, su aporte está en el 5% tirando a la baja. La industria petrolera en Colombia es un monopolio ejercido por Ecopetrol, del cual el 11% le pertenece a particulares y el 89% al Estado. Políticas sociales como Familias en Acción, planes de educación, de salud, dependen en el país de la industria petrolera, sin olvidarnos de los márgenes de empleabilidad directa e indirecta. Sin embargo, al igual que toda la industria extractiva, en donde también encontramos la minería, no goza de una percepción favorable ante la sociedad en general, en especial por su afectación ambiental. Sumado a la mala percepción social de la industria extractiva en general, las condiciones comerciales de nuestro país con pocas reservas, pésima infraestructura, corrupción y demás, ahora todo junto con la emergencia del COVID-19 nos hace reflexionar respecto a la petroleodependencia y a partir de esto por lo menos visualizar opciones regulatorias del derecho que nos saquen de esta situación una vez lleguemos al post-COVID. Para que el negocio del petróleo sea negocio y en términos actuales la línea de esta industria se aplane, el precio del barril del petróleo debe oscilar entre 45 y 50 dólares. Hoy oscila entre 25 y 30 dólares, pero al igual que en la minería, en las empresas, incluso estatales, parecen no visualizar las líneas planas, sino picos altos. En la minería, por ejemplo, en productos como el carbón, por momentos la tonelada, dependiendo de su calidad, llega a estar en 400.000 pesos, con costos entre 80.000 y 100.000 pesos. Y en el pico bajo prácticamente llega a estar a costo. Pero cuando estuvimos en los 400.000, cuando íbamos hacia la baja del precio a costo o por debajo de él, no planificamos nuestra operación para la fluctuación misma de este mercado. En el sector de petróleos ocurre algo similar, a otro nivel, pero similar. Sumándole a esto que nuestras reservas son muy pocas, hablando del petróleo, y que las alternativas terminan siendo los no convencionales. Hoy, a partir de una práctica que, en mi opinión, no se debe autorizar bajo el principio del derecho ambiental de precaución como lo es el fracking. Hay que tener en cuenta que de aplicar estos no convencionales a través del fracking subiríamos esos 6 años de autosuficiencia a cerca de 20 años. Con la llegada del COVID-19 y el estado de emergencia declarado, la industria extractiva fue considerada una de las excepciones frente a la cuarentena con un argumento básico y en cierta medida real: eficiencia energética y económica por el respaldo de esta industria a la crisis generada por la pandemia, demostrando una vez más nuestra petroleodependencia. En cuanto al contexto internacional, tenemos 4 países que se resaltan por su poderío en la industria petrolera. Ellos son Estados Unidos, China, Arabia Saudita y Rusia. En términos del profesor Víctor Mijares de la Universidad de los Andes,
Estos estados pueden ser considerados petroestados. Ojo, una diferencia entre lo que mencionábamos antes de petróleo dependencia y ahora petroestados. Bajo la óptica de este docente, aplican estos estados una especie de darwinismo del petróleo, es decir, una pelea constante evolutiva por su supervivencia como estados a partir del poder petrolero. Este enfrentamiento es lo que hace que el resto del mundo no sea discrecional en su industria petrolera, sino que dependamos de las consecuencias de estas disputas. Hoy China en la mira del mundo por ser el originario de la pandemia COVID-19. Estos 4 estados podríamos decir que hoy tienen un versus: Estados Unidos versus China, Arabia Saudita versus Rusia. En esta teoría de los petroestados, los mismos se caracterizan por niveles altos de corrupción, autoritarismo, petróleo dependencia, caso colombiano, y alto gasto militar. De estas características que acabamos de mencionar podríamos encontrar muchas similitudes con el contexto colombiano. Sin embargo, Colombia claramente no es un petroestado, sino un petróleo dependiente, circunstancia que me lleva a abordar el tema regulatorio a propósito del COVID-19. De acuerdo a todo lo anterior, debo manifestar que mi visión particular de la regulación inicia manifestando que nosotros los abogados dentro de nuestro ejercicio profesional, y esto lo replico yo en todas las aulas de clase, contamos con 2 brazos, ¿no? Un brazo, el cual es el que nos indica que somos intérpretes de la norma y que desde allí nosotros podemos ser funcionarios públicos, podemos ser litigantes, asesores, consultores, ¿cierto? Pero otro brazo que casi no desarrollamos, que es el de ser creadores de normas, ser reguladores para casos o circunstancias específicas. De acuerdo a lo que acabamos de ver, una circunstancia como lo es el contexto de esta industria particular y frente a la emergencia que estamos atravesando, creo que en esa labor de reinvención que tenemos nosotros, la regulación, ¿cierto?, de la industria es muy necesaria. Y esa regulación post-COVID debe ser tendiente a la innovación, a las alternativas económicas para dejar de ser un estado petróleo dependiente y tener otros ítems a los cuales podamos apoyar desde el punto de vista de políticas públicas, como por ejemplo el renovar nuestro campo colombiano para que sea uno de los puntos económicos fuertes y no solamente la industria extractiva. Con esto yo no quiero decir que esté en contra de la industria petrolera o en contra de toda la industria extractiva. Por el contrario, creo que el que se le genere alternativas da fortalezas también a estas industrias que de hecho son necesarias dentro del debate del desarrollo sostenible. Muchas gracias.